Bueno, le damos la bienvenida, como todas las mañanas, aquí a Julián Guarino. Hablamos de alquileres, oferta, demanda. Buen día, Julián. ¿Qué tal, Daniela? Muy buenos días. Bueno, por supuesto hablamos de los alquileres que en general tienen que ver con una parte muy importante del destino que las familias argentinas destinan de su ingreso, ¿no? Obviamente hablamos de casi 3,5 millones de familias en la Argentina que alquilan, que no tienen vivienda propia, aunque siempre es una aspiración, es decir, siempre uno está pensando financieramente cómo hacer para llegar. En este caso hablamos también de lo que son los números de la Cámara Inmobiliaria Argentina, que arrojó hace algunas horas nada más un incremento para todo el año, es decir, para los últimos 12 meses, estamos hablando en términos interanuales, del 25,5%. Quiere decir que a lo largo de los últimos 12 meses, el alquiler promedio en toda la Argentina subió 25,5%. Por supuesto, cuando uno se pone a analizar un poquito cómo se divide esto, la parte de la ciudad de Buenos Aires y una parte importante de la provincia de Buenos Aires han registrado incrementos mayores, en algún caso que llegan hasta un 34% a lo largo de los últimos 12 meses. Y después hay otras situaciones, digamos, viviendas que se ubican en la periferia de las grandes ciudades del interior del país, que tuvieron un incremento más bajo que ese 25%, por ejemplo, 23-24% es el promedio que se registra en estos casos puntuales. Julián, sí. A ver, vos que andás con mucho de los números sobre todo, ¿cuánto representa en porcentual un sueldo básico, normal, en cuanto al alquiler se refiere? ¿Te acuerdas que en alguna oportunidad hablamos también de aquellos que alquilan que hoy no tienen la posibilidad de poder comprar, de meterse un crédito? Es decir, ¿cuánto representa porcentualmente en un sueldo? Bueno, a ver, cuando uno toma lo que son los ejemplos y puntualmente lo que es el salario mínimo en la Argentina, uno descubre que prácticamente para alguien que cobra el salario mínimo, que hoy ronda entre los 6.000 y los 7.000 pesos aproximadamente, es bastante difícil poder alquilar algo más allá del ambiente y medio o algo de 2 ambientes, claro. Y depende obviamente de la ubicación. En líneas generales, en promedio, el alquiler que uno destina de lo que es el ingreso total es de alrededor del 30%, es decir, el alquiler te cuenta por el 30%, 35% de lo que es tu ingreso familiar, ¿no? Ya si trabajan los dos cónyuges se puede pelear un poquito más. Hay 2 o 3 factores que están pesando bastante en este mercado. El primero es que cada vez hay más demanda de alquileres, cada vez las familias quieren alquilar más y cada vez crece el número de familias que van a alquilar. ¿Por qué? Bueno, obviamente porque es cada vez más complicado acceder a la casa propia. No hay crédito hipotecario o hay muy poquito realmente y cuesta muchísimo calificar, y este es uno de los fenómenos que está llevando el precio de los alquileres hacia arriba. Ahora, no demasiado hacia arriba. ¿Por qué? Bueno, del otro lado lo que termina pasando es que hay muchas familias que tienen departamentos que estaban en alquiler y que dejan de alquilarlos, ¿no? ¿Esto por qué? Bueno, obviamente porque el precio de venta de la propiedad, el precio de mercado de la propiedad está atado a lo que es el dólar informal o el dólar blue. La evolución de ese dólar ha marcado un incremento muy importante en pesos de todas estas propiedades, y el mercado del alquiler es un mercado que está atado al poder adquisitivo de la familia, no está atado al dólar. Entonces hay un divorcio total entre lo que es el valor, el precio del mercado de la propiedad y la posibilidad de las familias que alquilan de poder rentarlo a lo largo del mes. Entonces estos factores, fíjate, por un lado más demanda, por otro lado menos oferta, lo que hace es que los precios tengan cierta presión, pero de todas formas lo que hay en definitiva es una caída importante de la oferta de viviendas, y esto está jugando en contra de aquellas familias que quieren alquilar. Julián, ¿y en esto incide algún tema que tiene que ver con la construcción? Yo recuerdo algún momento en algunos barrios porteños, ¿no? Como el barrio de Palermo, bueno, y muchos otros, donde se hablaba del boom de la construcción, ¿no? También entiendo que este debe ser otro de los factores que incide ahora. Sí, es cierto, y es muy buena la acotación, porque es otro de los factores que lo que va a hacer va a sumarse a la caída, casi 15% menos de oferta de propiedades en el último año, y esto tiene que ver con, por lo menos, un congelamiento de los proyectos que se habían puesto en marcha hace 2 años, a propósito de lo que se son detuvo, claro, ¿no? Claro. Los fideicomisos desde el Pozo, por ejemplo, que uno dice, bueno, son valores de metro cuadrado quizás un poquito más accesibles para algunas familias, porque uno lo paga a lo largo de 2 años y en definitiva siempre podés terminar comprando una propiedad a un precio más bajo del promedio. Ahora, de todas formas, esos proyectos se detuvieron porque, bueno, por las restricciones que operan en el dólar y también por la falta de operaciones que vino registrando ese mercado. En este caso, el desafío para el próximo presidente, entre otras cosas, en la materia económica, va a ser el tema de los alquileres. Porque para el que tiene un departamento para alquilar, por lo que contaba vos, no le sirve, no le rinde.
digamos, ¿no? Claro. Como para vivir, ¿te acuerdas cuando se decía Sí. vive de renta? Sí, hoy sí tiene 4 o 5 departamentos, pero por los gastos también involucrados, pero también para proteger al inquilino. Claro, la realidad es que, a ver, mucha gente dice, pará, te pones a hablar de algo que es de alguna forma un componente de aspiración social y de crecimiento importante para las familias, que es el mercado inmobiliario. Pero si uno lo analiza del lado financiero, un poquito más frío, Sí. no es buen negocio para nada. Claro. Si uno tiene un ahorro, comprarse un departamentito y ponerlo en el alquiler. Claro. La renta promedio en pesos es de entre un 4 y un 5% anual. ¿Cuánto te paga un plazo fijo? 30% anual. Entonces vos decís, pará, ¿hago un plazo fijo o me compro un departamento? Lo que pasa es que también, a lo largo de los últimos años, ¿qué terminó pasando? Bueno, que el valor del metro cuadrado está referenciado a los dólares y eso terminó subiendo. Entonces, para revalorización sí sirve. Para renta, la verdad que no sirve para nada. Bueno, gracias, Julián. Bueno, 10:48, 12 minutos faltan para las 11 de la mañana. Pausa en Mañanas Argentinas.